Buenos días, niños y niñas. Sean bienvenidos. Ya estamos en una semana más. Esta es la semana número 5, ya de la fase número 3. Así es que, bienvenidos. Felicitándolos porque el día 25 de julio fue el Día del Estudiante. Así es que un saludo muy especial para todos ustedes. Sabemos que no lo hemos podido celebrar como ustedes se lo merecen, pero cuando ya todo esto termine vamos a hacer una celebración como ustedes se lo merecen. Por lo pronto hay que quedarnos ahí en casita con mamá y con papá, cuidándonos para que no nos enfermemos. Muy bien, jovencitos. También les quiero compartir una reflexión de contenido socioemocional. Por acá dice: toma de decisiones responsables. ¿Por qué es importante esto, niños y niñas? Porque tenemos que tener bien claro que nuestras decisiones tienen consecuencias. Entonces, lo que nosotros hagamos no solo afecta a nosotros, sino también puede afectar a otras personas. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta las decisiones que van a tomar. Dice acá: es importante porque mediante el empleo de un buen juicio, la toma de decisiones nos indica que un problema o situación es valorado y considerado profundamente para elegir el mejor camino a seguir según las diferentes alternativas y operaciones. O sea, todo lo que nosotros queramos hacer. También dice acá una frase que yo les he dejado: somos responsables cuando actuamos con libertad. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que saber qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decidir para que pueda actuar de manera responsable. En este sentido, ya que estamos hablando de la responsabilidad, recuerde que hay unas medidas que nosotros siempre tenemos que tener presentes, tenemos que tener en mente en este tiempo, ¿verdad?, que estamos pasando, y hay que cumplirlas siempre. De igual forma, si ustedes lo trasladan a lo que es su educación, hay que ser responsable con ver las clases, hacer las guías, trabajar los libros, hacer todo lo que ahí se les pide. Bueno, de eso es que se trata la toma de decisiones. ¿Y por qué es importante? Bueno, recuerden que esas decisiones a ustedes lo van a llevar a ser una persona exitosa, a ser una persona confiable. ¿Por qué? Porque actuamos con responsabilidad, pero teniendo en cuenta la libertad. Bueno, hasta aquí, niños y niñas, el saludo, nuevamente felicitándolos por el Día del Estudiante. Mucho ánimo, a trabajar duro, a trabajar con muchas energías para obtener esas excelentes calificaciones. Bueno, vamos a continuar con la clase. Bienvenidos, niños y niñas. Vamos a iniciar una clase más, siempre trabajando en esta modalidad de las clases en línea. Ya estamos en la fase 3 de la semana número 5. Así es que vamos a trabajar siempre en moral, urbanidad y cívica. Y les presento la agenda que vamos a desarrollar en este día. La agenda dice: salud y bienvenida. Vamos a trabajar un contenido socioemocional. También vamos a ver el contenido para este día, que este día estamos trabajando sobre la biografía de San Ignacio de Loyola. Vamos a hacer unas actividades relacionadas con ese tema. Vamos a tener unas conclusiones, despedida y siempre sus preguntas para lo que se les tenga que dar respuesta. Así es que vamos a continuar. Aquí está el tema, les decía. Va a ser identidad institucional. Dentro de ese tema cabe lo que es la historia de San Ignacio de Loyola, que es un personaje muy importante para todos en el colegio.
Muy bien. El objetivo dice identificar y valorar la importancia de conocer nuestra identidad institucional. Tenemos siempre la reflexión que está relacionada con el contenido socioemocional. En esta ocasión habla sobre la importancia de tomar decisiones responsables. Dice así: es importante porque mediante el empleo de un buen juicio, la toma de decisiones nos indica que un problema o situación es valorado y considerado profundamente para elegir el mejor camino a seguir según las diferentes alternativas u opciones que tengamos. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que pensar muy bien antes de actuar, antes de hacer las cosas. Aquí tienen estos dos dibujitos en donde ambos personajes están pensando qué camino tomar, porque los caminos son diferentes. Hay varios acá, pueden tomar a la derecha, a la izquierda, al frente, incluso en este otro hacia atrás, etc. La frase que yo les he puesto ahí también dice que somos responsables cuando actuamos con libertad. Y eso es importante porque si usted actúa con libertad, sabe que va a ser responsable de sus decisiones, de lo que tome, de lo que haga. Pero tenga en cuenta que esas decisiones van a implicar tanto a usted como a las demás personas. Muy bien. Vamos a continuar. Aquí está, les presento la imagen de San Ignacio de Loyola, el 30 de julio, que será este próximo viernes, va a ser su día. Ese día es en honor a su fallecimiento. Él es el fundador de la Compañía de Jesús, a la que perteneció el Padre Juan Ricardo, nuestro fundador, y el Padre Arrupe, que es el nombre que lleva nuestro colegio. Aquí les dejo la imagen de San Ignacio de Loyola. Vamos a continuar porque la presentación es un poquito larga. Tenemos aquí su infancia, dice. En su biografía, en lo que les he dejado en la guía, ahí habla sobre su nacimiento. Dice que nació en el año de 1491 en el castillo familiar en Azpeitia, Guipúzcoa. Esto es al norte de España, en el País Vasco. Aquí ustedes pueden ver, esta era su casa. En la época del siglo XV, así eran las casas. Estas casas eran más que todo para las familias acomodadas, para las familias que tenían un estatus económico un poquito elevado o de la clase media. Si se fijan aquí lo que les estoy marcando en rojito, este muro o estos cimientos de esta casa tenían un aproximado de unos 10 metros de altura y a partir de ahí se empezaba a construir las casas. ¿Por qué? Porque antes las familias a veces se declaraban la guerra o tenían problemas. Entonces las familias pudientes, las que tenían cierto estatus o cierta posición económica favorable, mandaban a construir estos muros de las casas. Así estaban más seguros y nada les podía pasar en el caso de que alguien les atacase. Aquí pueden ver ustedes este símbolo o este emblema que está acá. Esto es lo que ustedes tienen en su escudo y de hecho esto es parte del escudo de la familia Loyola. Como pueden ver, aquí están dos lobitos, aquí está uno, aquí está el otro, está un caldero, aquí se identifica, esta figura está hecha de piedra, así se hacía antes, y esta es la cadenita que sostiene el caldero. Esto es parte del escudo que tiene nuestro colegio, porque se ha retomado toda la enseñanza de San Ignacio de Loyola. Aquí pueden ver esta casa, ya es en la actualidad, así está hoy en día, y se visita con frecuencia porque es un lugar de mucho turismo. Si se fijan la coincidencia, esta parte, esta arquitectura que ustedes pueden ver, este diseño de acá, es similar al que está aquí, solo que esta estaba en el siglo XV. Esta es de hoy en día. Estamos hablando del 2000, 2015, por ahí. Esto está así como lo ven. Si ustedes fueran al País Vasco, así lo encontrarían.
Muy bien, vamos a continuar. Algunos datos curiosos de su infancia. Bueno, desde pequeño, San Ignacio de Loyola le gustaba un poco lo que era el arte de la guerra, el arte de ser un soldado. Fue miembro de la corte de Fernando el Católico. Aquí se cree que fue instruido en el arte de la guerra y él era un buen militar. Aquí dice que integró las milicias para defender a Pamplona de la rebelión, donde es herido y gravemente. Bueno, entonces aquí fue herido de su pierna, aquí lo pueden ver. Fue herido por una bala de cañón le alcanzó su pierna y se la fracturó. Por eso él quedó en cama por mucho tiempo. Pero los franceses le dieron como esa libertad o le dieron ese permiso, ese gesto de que se fuera a casa a cuidarse y a recuperarse. O sea, él fue un herido de guerra, herido en batalla. Vamos a continuar. Mientras estaba de convalecencia, pues él tenía mucho tiempo libre, así es que empezó a leer y aquí tenemos una imagen donde él está leyendo un libro. Primero empezó a leer libros de historia, de caballería, de hazañas y todo eso. Pero a medida que él iba leyendo, se acabaron esos libros, así es que sus familiares le alcanzaron libros de historias de santos. Así es como él empieza a conocer la historia de los grandes santos. Algunos datos curiosos, aquí pueden ver que está fracturado de su pierna. Como en esa época no existía una medicina como la que hoy conocemos, en la que existe la anestesia para curar o para que el dolor sea menos, en esa época no existía. Entonces, como su pierna quedó lastimada, quedó fracturada por la bala de cañón, lo que pasó fue que le amarraron aquí la pierna con un peso y una polea. Aquí le pusieron algo para que pesara y le hiciera fuerza, y eso lo levantaba, y al levantarse le fue estirando el pie hasta que se lo hizo llegar el hueso a la posición correcta, a la posición exacta, y así fue como él quedó no curado del todo, porque siempre quedó un poquito cojo, pero esa fue la forma como le hicieron llegar el hueso a su estado normal, digamos. Y aquí vamos a continuar. Funda la Compañía de Jesús el 27 de septiembre de 1540, cuando estaba el Papa Paulo III. Aquí pueden ver que él ha llegado ante la presencia del Sumo Pontífice y le pide la fundación de su compañía. Muy bien, continuamos. Dentro de sus obras está la fundación de colegios y centros de estudio, redacción de las constituciones de la Compañía de Jesús. En la actualidad hay muchos colegios que llevan su nombre, como pueden ver, aquí dice Colegio San Ignacio de Loyola. Este no es de aquí y tampoco sé de dónde es, porque estas imágenes las he encontrado por internet, pero la mayoría son de España. Aquí pueden ver, ahí dice Colegio San Ignacio de Loyola. Continuamos. Su santidad o la vida de santo, dice que fue canonizado en el año de 1662 por el Papa Gregorio V. Significa de que ya desde esa época hacia acá, él ya es considerado como un santo, por eso se le llama San Ignacio de Loyola. Continuamos. Loyola, un lugar de peregrinación. Aquí está la iglesia que podíamos ver junto a la iglesia actualmente, a la casa, perdón, donde él vivía. Algunos lugares, algunos sitios de Loyola, allá en Bilbao. El templo que ha sido construido, este templo es el mismo que está acá. Este es el exterior y este es el interior. Así está actualmente. Y aquí lo que estamos viendo es la casa, cómo está actualmente, donde vivía, donde nació San Ignacio de Loyola. Esta puerta que ustedes están viendo aquí, o puerta o ventana, tiene muchísimo tiempo, muchísimos años. Yo creo que esta es incluso del siglo XV, debe tener más
de 500 años. ¿Por qué les digo eso? Vean la madera, está bastante antigua, tiene unos refuerzos de metal en sus extremos para tratar de conservarla así como estaba en esa época construida. Y en el interior de su casa lo que podemos ver es un altar. Se ha creado un altar para hacer honor y memoria a su nombre. Y este es el interior de la casa donde nació San Ignacio de Loyola. Continuamos. La Santa Casa donde él, ya saben que nació, el exterior, algunos lugares, como pueden ver el emblema, esto representaba lo que era la familia de los Loyola, ese escudo. Aquí está un poco el ambiente de la casa también, pero eso es por fuera. Y aquí está otra vez la casita que yo les decía, la parte alta es lo que alcanzamos a ver, y aquí está el templo que hemos visto hace un momento. Muy bien, continuamos. El símbolo de la Compañía de Jesús, que es este, dice IHS o Jesucristo Hombre Salvador o Jesus Christus en latín. Continuamos y la frase de los jesuitas es todo para la mayor gloria de Dios. Se pronuncia ad maiorem Dei gloria. Aquí está, recuerden que este viernes estaríamos celebrando su día, el día de San Ignacio de Loyola, el 31 de julio. Si se recuerdan, incluso tenemos una oración dedicada a él, que muchos la saben y la repetimos incluso cuando estamos en la clase. Si se recuerdan, dice, oración de San Ignacio de Loyola, tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y tu gracia, que esto me basta. Esa es la oración que San Ignacio de Loyola ha escrito y pues se la dedicaba al Señor nuestro Dios. Continuamos, niños y niñas, y hemos llegado a la parte de la evaluación de conocimientos. Este día no es necesario que ustedes envíen evidencias del trabajo de esta clase, así es que solo vamos a trabajar estas preguntas. Y dice que hemos aprendido en esta clase, hemos aprendido sobre la historia de San Ignacio de Loyola. Quizás no les he mencionado mucho la importancia que tiene para nuestro colegio, pero la importancia es porque él fue el que fundó la Compañía de Jesús, a la que perteneció el padre Juan Ricardo, nuestro fundador, y el padre Arrupe, en quien fue inspirado el nombre para llamar así a nuestro colegio. ¿Y cómo lo aplicamos a la vida diaria? Bueno, niños y niñas, es importante ser agradecidos con ellos, porque gracias a ellos es que tenemos nuestro colegio y podemos compartir hoy en día.
institución que busca la manera de beneficiar a través del Colegio Español Padre Arrupe a niños de bajos recursos económicos que puedan tener una educación de calidad. Bicultural que firmó en 1999 un convenio con el Ministerio de Educación español. El título que se obtiene aquí es de doble titulación, pueden estudiar a cualquier país de Europa. Para mí es parte del éxito encontrarme a mis exalumnos y exalumnas en las librerías, en un país en el que se lee muy poco, en el cine o en el teatro, ¿no? Y por supuesto encontrármelos formando parte del mundo universitario como profesores. Al inicio tenía mucho miedo porque siempre se tenía la idea de la exigencia del colegio. Sin embargo, siento que el aprendizaje que se tiene aquí es buenísimo. Al llegar a la universidad uno siente la ventaja que podríamos llevar sobre otros porque no han tenido quizá la calidad educativa que se puede obtener acá. Acá uno aprende muchas cosas, no solamente como estudiante, sino como docente. Uno va aprendiendo día a día. Entonces creo que eso es una de las experiencias más gratificantes e importantes en mi vida. Y ahora como docente es un privilegio enorme el estar del otro lado y el poder retribuir de una manera directa lo que alguna vez yo pude recibir. Como les hemos despertado ese deseo de superación, entonces prefieren seguir estudiando. El colegio es un oasis de paz, de difusión de la cultura en un lugar hostil, tormentoso y violento. Trabajando en el área de planificación, por ejemplo, a mi hermano lo mataron, luego mataron a mi papá y son situaciones que son más complicadas y esas sí ya son pérdidas irreparables. La ayuda en un momento no fue directamente para mí, sino que para mi mamá, porque realmente ella era la que me tenía que sacar adelante. Les estamos levantando su autoestima, cómo levantar su familia, cómo superarse, cómo superar El Salvador. Hay jóvenes que ya con lo que van aprendiendo acá, cuando hablan con su familia, cuando revisan las tareas, cuando ellos les comentan las actividades, van generando desde ya cambios positivos. En un lugar en el que se pueden sentir seguros, seguras, y además sus padres pueden estar en el trabajo, si lo tienen, con la tranquilidad y la certeza de que sus hijos no únicamente están estudiando, sino que están en un lugar tranquilo en el que se procura generar una cultura de paz y de respeto. Trabajamos para clientes como clientes privados, como gobierno, alcaldías, instituciones autónomas, clientes internacionales. Normalmente solo es control de calidad de materiales, suelos, concreto, acero, asfalto, calibración, consultoría de mecánica de suelos, consultoría estructural, consultoría de materiales, es todo lo que hacemos aquí. El tipo de maquinaria que hay aquí no se encuentra localmente. Los dineros que se generan y que aportan de ayuda al colegio son prácticamente para sueldos de la gente de aquí, para colaborar con la luz, con el agua, con los seguros de los edificios, con los seguros de las máquinas. Por ejemplo, cuando existe un proyecto interno, nada menos hace un par de años se ha hecho la ampliación de párvulos. Y el espíritu que nos impulsa esas cosas es el prestigio de la Fundación Arrupe. El ambulatorio está abierto para todo el público. Cualquiera que requiera servicios médicos puede venir al ambulatorio. Uno de los objetivos principales de la clínica es amarrar la atención de calidad al paciente a un bajo costo, pero también que sea sostenible el servicio que se le está dando.
todos los descuentos que nosotros logramos por compras en volumen de parte de laboratorios y droguerías se le trasladan al paciente con la finalidad de que tenga su tratamiento al menor costo posible. A veces tenemos medicamento donado por otras instituciones y cuando el medicamento que requiere el paciente lo tenemos en esa condición se le regala. Los niños del colegio tienen una atención preferencial en el sentido que se les atiende gratuitamente en enfermedad y en accidentes que ocurran adentro del mismo colegio. Dentro de pediatría tenemos pediatría neumológica, gastroenterología y tenemos también cirugía pediátrica. Somos una alternativa al servicio público, que es deficiente, pero también una alternativa económica comparado con el servicio privado, que tiene un costo muchísimo más alto. La gente ya conocía el colegio, ya sabía cómo hacíamos las cosas y reconoció el mismo espíritu del colegio, lo reconoce en la clínica.